Hola, Dios te bendiga. Quien te habla es el pastor Eduardo Gauna y esta es una transmisión más del programa Cargando la Cruz. Quería leerte un pasaje de la palabra que se encuentra en un profeta del Antiguo Testamento que se llama Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora te voy a leer un texto del libro de Romanos, esto ya es Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 17. Y dice así la palabra: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, él toma esta palabra del profeta Habacuc, en el cual el Espíritu Santo inspiró a este profeta en decir de que el justo por la fe vivirá. Esta palabra fue escrita alrededor de 500 años antes de que Jesús naciera, o sea, antes de Cristo. La palabra que escribe el apóstol Pablo transcurrieron aproximadamente 60 años después de que Cristo nació, o sea, después de Cristo 60 años. Pero en el año 1540, con un monje llamado Martín Lutero, vuelve a tomar esta palabra de Romanos capítulo 1 versículo 17, de Habacuc capítulo 2 versículo 4, se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero toma este pasaje de el justo por la fe vivirá. Y con este versículo bíblico se dividió la historia en dos, la historia antigua y la historia moderna, con Martín Lutero. ¿Qué es lo que sucedió con Martín Lutero? Martín Lutero se subleva a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en esa época, en el siglo XVI, en esa época era potencia mundial. Pero Martín Lutero se da cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo en esa época. Se vendían indulgencias, había que hacer obras para ser salvo, la gente nunca sabía si era salva, había mucha ignorancia, la Biblia era limitada para algunas personas nada más. Y Martín Lutero toma la decisión de escribir 95 tesis. Y esas 95 tesis clavadas en la Catedral de Worms, eso marcó un hito en la historia contemporánea. La palabra de Dios trasciende el tiempo. Y todo por un versículo bíblico. Romanos capítulo 1 versículo 17, como ya te lo dije. Lutero decía y argumentaba, ¿no es cierto?, por la palabra, que uno es salvo por la fe y por la sola fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Lutero decía y promulgaba. Y es lo mismo que decimos nosotros. Nosotros, aquellos que no pertenecemos a esa iglesia o a esa denominación católica apostólica romana. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la que nos nutre, es la que nos guía, es la que nos liberta, es la que trae libertad al hombre. Y de acuerdo a este pasaje bíblico de Habacuc, donde el justo por la sola fe vivirá. Y esto es un don de Dios, según la Biblia es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 5, que la fe es un don de Dios. Dios dio ese don al hombre natural, para creer. ¿Creer en qué? Creer en Dios. Y ese acto de creer, la sola fe, en la fe salvadora, que es la de creer en Cristo Jesús, hace que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios por medio de la fe, ser hijos de Dios. Dios no solamente da el plan de salvación al hombre, sino que le da las herramientas también
nos da las herramientas, y esta herramienta es la fe. Cuando nosotros por la fe y por medio de la fe creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, ese acto de fe hace de que nos acerquemos al Padre, el Padre nos acepte, y por medio de esa fe tenemos vida eterna, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Mirá cuántas cosas por un versículo bíblico. El justo por la sola fe vivirá. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Da para escudriñar mucho más, ¿no es cierto? Pero que esta porción de la palabra traiga luz a tus emociones, a tu espíritu, a tu vida, que te nutra esta palabra. Porque esa es la misión de esta palabra, que sigue trascendiendo el tiempo. Con Habacuc, con el apóstol Pablo y aún hoy en día, en tu vida y en mi vida. Por la sola fe es porque vivimos. Dios te bendiga mucho.